Lista de los 5 asesinos en serie con más muertes a sus espaldas, parte 2. 5. En el quinto lugar de nuestra lista aparece Daniel Camargo, el primer, y lamentablemente, no el único, colombiano de nuestra lista. Su historia es un tanto trágica. Nació en algún departamento andino y su madre murió cuando era apenas un bebé. La nueva pareja de su padre terminó por tener problemas de infertilidad, lo que le generó varios problemas mentales que terminaron afectando al pequeño, al que su madre obligaba a ir al colegio vestido como una niña. Pese a la humillación que esto representaba, Daniel Camargo se destacó como un estudiante muy hábil y pudo haber logrado ascender o conseguir una beca, de no ser porque la familia fue golpeada por la calamidad y se vio obligado a abandonar sus estudios y ayudar con el trabajo a sus padres. En 1960 Camargo pareció dejar atrás la adversidad al casarse con Alcira Castillo. Según varias fuentes, el hombre realmente la amaba y estaba contento con su nueva vida, habiendo dejado atrás los traumas de la infancia. Su felicidad, sin embargo, se derrumbó en 1967, cuando descubrió a su mujer con otro hombre. Esto lo convencería de que las mujeres eran las únicas culpables de su desgracia y la causa de todo su sufrimiento. Con su nueva pareja sentimental se dedicaría, entonces, a violar a niñas y jóvenes mujeres, tras administrarles sustancias que les impidieran reaccionar. No habría pasado un año cuando la policía logró capturarlo, aunque la pena en ese entonces fue de apenas 5 años. Tras salir y reincidir se le condenó a 25 años de prisión en Gorgona, la isla que otrora fuese una cárcel. Camargo, sin embargo, fue capaz de escapar tras 10 años en prisión en una balsa improvisada, donde pasaría 3 días sin agua ni comida. Al final, llegó a costas ecuatorianas. Allí logró cometer sus crímenes con total impunidad, ya que en Ecuador desconocían completamente su modus operandi. En este país vieron, aterrados, cómo comenzaban a aparecer los cuerpos descuartizados de decenas de niñas y jóvenes sin que las autoridades pudieran dar información alguna al respecto. 2 años después, en 1986, Camargo fue detenido casi por casualidad y en su propiedad se encontró un grupo de prendas manchadas de sangre. Fue así cuando por fin pudieron detenerlo. Se calcula que por lo menos unas 150 jovencitas fueron asesinadas por este hombre, de las cuales al menos 71, y seguramente muchas más, murieron en Ecuador. Camargo murió el 13 de noviembre de 1994 en prisión, asesinado por el sobrino de una de sus víctimas. C. 4. Llega al cuarto lugar de nuestra lista uno de los casos más macabros de los que se tengan registro. Henry Howard Holmes y su llamado Castillo de la Muerte. H. Holmes es uno de los primeros asesinos seriales en el sentido moderno del término, ya que asesinaba a sus víctimas por el simple placer de sentir su sufrimiento. Nacido en New Hampshire el 16 de mayo de 1861, fue muy acosado por sus compañeros de colegio a causa de su talento en clases. De acuerdo con el mismo Holmes, en su infancia le jugaron una pesada broma que lo marcaría por el resto de su vida. Habiéndolo encerrado en la oficina del director, sus compañeros lo pusieron frente a frente con un esqueleto. El suceso, que originalmente le pareció terrorífico, pronto dio paso a la fascinación y a la curiosidad, y Holmes se obsesionó con la muerte. La perseguiría de cerca por el resto de su vida. Originalmente dedicado a robar cadáveres para cobrar el dinero del seguro, Holmes decidió mudarse a Chicago en 1886, en donde compró una propiedad en la que comenzaría la construcción de su famoso hotel. Apodado como el Castillo por su impresionante tamaño, el hotel se abrió para la Exposición Colombina de 1893 con el nombre de World's Fair Hotel. El encargado de la construcción de esta mole fue Benjamin Pitezel, un carpintero reconocido por su oscuro pasado criminal que se prestó para realizar todos los detalles tal y como Holmes los requería. Así, el Castillo de la Muerte contaba con habitaciones que tenían puertas selladas y tuberías de gas listas para abrirse desde afuera, otras con paredes metálicas que se convertían en un horno y algunas dedicadas a colgar a las víctimas. Sin embargo, la más importante consistía en una cámara sellada, con una sola entrada que se abría desde afuera, en la que Holmes dejaba a las personas a su suerte para que murieran de hambre o sed.
Al final, Holmes fue capturado por estafar a las compañías de seguros. Aunque solo se encontraron 30 cuerpos en su castillo, se calcula que asesinó algo menos de 200 personas. 3. El tercer lugar de nuestra lista le corresponde a un personaje relativamente oscuro. Abdul-Jabbar, un asesino afgano que violó sus víctimas masculinas y las estranguló, cometiendo entre 200 y 300 asesinatos hasta su muerte en octubre de 1970. Lamentablemente, no son muchos los datos que sobre él están disponibles, solo se sabe que gustaba de asesinar niños y jóvenes, ahorcándolos con su turbante mientras los violaba. Luego de violarlos los descuartizaba y los enterraba. Abdul-Jabbar. 21 de octubre de 1970 en Kabul fue un afgano asesino en serie, los más de 300 asesinatos atribuidos. Pedro López, mejor conocido como el monstruo de los Andes, aparece en un muy disputado segundo lugar de nuestra lista. Oriundo de Ipiales, en el departamento colombiano de Nariño, López pasó su infancia en medio de la violencia, para ser expulsado del hogar a los 9 años. Tras varios años en las calles, que involucraron repetidas violaciones, terminó en la cárcel, donde una vez más fue violado por 3 personas. Pero esta sería su última actuación como víctima en el mundo. Cansado de siempre ser cobarde, tomó la decisión de vengarse y asesinó a sus 3 verdugos. Como siempre, la víctima terminó disfrutando el dolor que otrora le infligiesen y López comenzó a soñar con la muerte. Tras salir de prisión en 1978, se dedicó a vagar por las tierras peruanas en donde cometió, según confesaría más adelante, unos 100 asesinatos a niñas y jóvenes de las comunidades indígenas. Tras ser capturado por una comunidad de Ayacucho, fue torturado y liberado a instancias de un misionero que pasó por allí por casualidad. Las autoridades peruanas, demostrando un cinismo incomparable, decidieron que no valía la pena escuchar las acusaciones de las comunidades indígenas y deportaron a López a Ecuador. Fue allí donde el monstruo de los Andes demostró su verdadera crueldad. Gustaba de perseguir a aquellas niñas con una mirada de inocencia simplemente para destruir lo que alguna vez rompieron en su alma. Las autoridades de la frontera colombo-ecuatoriana, pese a ser conscientes del aumento en las desapariciones, no fueron capaces de determinar lo que estaba sucediendo hasta que una turba capturó al hombre, que trataba de secuestrar a la hija de Carvina Poveda. Ya en manos de las autoridades, el monstruo de los Andes comenzó a confesar su larga lista de crímenes y reveló la ubicación de 67 cuerpos. Según su propio testimonio, sus asesinatos sumarían más de 300 muertes. Condenado a cadena perpetua por las autoridades ecuatorianas, López fue trasladado a Colombia bajo petición de las autoridades y, de manera extremadamente irresponsable, liberado. En la actualidad no se conoce su paradero. Solo quedaron para la posteridad las palabras que alguna vez dijese a las autoridades ecuatorianas. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. 1. El primer puesto de nuestra lista le corresponde a Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como La Bestia. Nacido en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957, tuvo una infancia particularmente problemática. Su padre abusaba de él y maltrataba sistemáticamente a su madre, golpeándola regularmente. Tras ser violado por uno de los amigos de su padre, Garavito comenzó a sentir atracción por personas de su mismo género y llegó a manosear a sus hermanos mientras dormían para satisfacer los oscuros deseos que empezaban a surgir en su interior. La historia de Garavito, según su propio relato, es la historia de un monstruo que se apoderó de un hombre por lo demás perturbado, pero capaz de controlarse. Tras años en los que mantuvo sus tendencias bajo control, abrumado por la culpa de aprovecharse de la necesidad de los pequeños que vendían su cuerpo en las calles, consiguió trabajo y hasta una pareja, cuyos hijos, por lo demás, siempre respetó. Sin embargo, entonces comenzó a despertar la bestia dentro de él. El impulso de abusar de los pequeños comenzó a dominarlo, y de manoseos pasó a violaciones y torturas.
En su perturbada mente comenzó a asociar el sufrimiento con placer y a realizar actos de crueldad que luego recordaba con irremediable arrepentimiento. Era como si en él convivieran dos personas distintas. Actualmente tiene el honor de ser el primer asesino en serie de los últimos 20 años, con más víctimas de la historia tras violar, torturar y asesinar a 172 niños, de los cuales habló, sin dar respuesta a muchos más casos que aún no se confirman. Si te gustó el video no olvides darle un gran like y suscribirte para más videos. Gracias y hasta la próxima.